indignante lo que está sucediendo en el Poder Judicial, y es que los jueces, magistrados y ministros son corruptos, son mezquinos, y el presidente Andrés Manuel tenía la razón. Hoy se revela una noticia que debe de poner furiosos a todos los mexicanos, porque estos corruptos lo único que hacen es perjudicar la impartición de justicia en nuestro país. Hoy se ponen al servicio de Genaro García Luna, del comandante Borolas y de todo su séquito, y los que pagamos los platos rotos somos el pueblo. Al respecto, el presidente Andrés Manuel rompió el silencio, y es que Norma Piña, en vez de andar lanzando discursos, debería de limpiar el Poder Judicial, y hoy Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha dado el albazo, le ha pegado un madrazo a este poder corrupto, le ha puesto un madrazo a Norma Piña y a todos los mezquinos, porque la corrupción dentro del Poder Judicial se debe de saber. Pero ¿qué es lo que está pasando? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Se cayó el juego de Norma Piña, y es que lo que se acaba de revelar nos debe hacer enfurecer a todas y a todos los mexicanos, porque la corrupción dentro del Poder Judicial está perjudicando a nuestra nación. Y es que aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía la razón. Los ministros, los magistrados, los jueces son corruptos, son hipócritas, son mezquinos y han dañado al pueblo de México. Norma Piña, quien actualmente es la ministra presidenta de la Corte, se atrevió a decir que no existía la corrupción en el Poder Judicial Federal, que eran puros, que eran castos, y es más, ella decía que eran libres, que no había injerencia del presidente de la República en los sexenios anteriores. Hoy han quedado exhibidos, y aquí tenemos este video que fue en el 2015 cuando Peña Nieto la nombró como ministra de la Suprema Corte y donde el Senado simplemente avaló. Veamos este video porque nos muestra cómo ella no va a limpiar al Poder Judicial de esta corrupción que hoy carcome al pueblo de México. Veamos el video. Y finalmente si hay o no corrupción en el Poder Judicial Federal, yo le puedo decir que no puedo hablar de algo que yo, en lo personal, no he tenido conocimiento. De corrupción en el Poder Judicial Federal. Hoy Norma Piña ha quedado como una completa mentirosa, y es que Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló cómo el Poder Judicial ha perjudicado la impartición de justicia en nuestro país. En primera instancia, exhibió la red de corrupción de Genaro García Luna, donde se extrajeron 745 millones de dólares del erario público. Imagínense ustedes, no estamos hablando de pesos, estamos hablando de dólares. Estos corruptos se enriquecieron, y obviamente esta red que construyó Genaro García Luna, pues toca a muchos políticos, toca a muchos personajes que hoy se sienten dadores de la libertad, que creen que representan al pueblo, que ahí tenemos al Partido Acción Nacional, que está corrompido hasta los huesos, y que de hecho fueron los que generaron esas redes de complicidades. Uno de estos personajes cercanos a Genaro García Luna es Cárdenas Palomino, quien se encuentra detenido en los Estados Unidos. Sin embargo, aquí es donde inicia la corrupción, donde inicia la impunidad. Y es que imagínense ustedes, a pesar de que hay cientos de pruebas en contra de Cárdenas Palomino, hoy los magistrados del Tribunal del Poder Judicial acaban de hacer de las suyas y amparan y protegen a Luis Cárdenas Palomino. Esto lo dio a conocer Pablo Gómez, que obviamente se mostró molesto porque no se puede trabajar cuando este poder está rescatando a los corruptos, cuando este poder hace todo lo posible para bloquear las investigaciones, y ahora le regresa su dinero a Cárdenas Palomino, que muy probablemente muy pronto estos recursos los veremos fuera de nuestro país. Pero escuchemos qué fue lo que reveló Pablo Gómez, y es que aquí también entra a
escena del crimen, Eduardo Medina Mora, quien fue también ministro de la Suprema Corte. Aquí, familia, lo que podemos observar pues es toda una complicidad de cómo en este caso pues el presidente de la República u otros personajes impulsaban a mezquinos para que se quedaran en estos espacios como el Poder Judicial y los protegieran, porque eso es lo que pasó con Eduardo Medina Mora, que al final terminó pues dimitiendo en su cargo como ministro. Pero escuchemos qué fue lo que dijo Pablo Gómez. 25 de enero de 2023, este tribunal está integrado por Jorge Antonio Cruz Ramos como presidente, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, que son magistrados del Poder Judicial de la Federación. Dicen ellos, repito exactamente los términos de la resolución del colegiado: la justicia de la Unión ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino. Es una resolución definitiva e inatacable. No tenemos recurso. Desechó el tribunal un recurso presentado por el gobierno mexicano a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y como copartícipe del recurso el propio presidente de la República. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que la acción del gobierno con el propósito de prevenir actividades ilícitas en el sistema financiero de parte de individuos que están siendo sujetos a procedimientos jurídicos de distinto tipo y que se conoce que realizan actividades de lavado de dinero, son pues liberados por del problema de estar en la lista de personas bloqueadas y de no poder realizar actividades en el sistema financiero mexicano por el Poder Judicial mexicano, que debería pues interesarse justamente en lo contrario, ¿no? Cualquiera lo podría suponer. El gobierno de México no puede callar frente a esto, porque pues, este no es un problema de colaboración entre poderes, este es un problema de otro orden. Tiene que darse, espérame tantito, tiene que darse se tiene que informar al pueblo de México lo que está pasando. El argumento es, vean el argumento, el procedimiento que llevó a la UIF a inscribir a esas personas, porque este es un caso, hay decenas y centenares de casos en la lista de personas bloqueadas, como es un procedimiento meramente nacional y no lo está solicitando ningún país extranjero, por lo tanto carece de suficiente certeza y carece de seguridad jurídica. Punto. Jurisprudencia elaborada en su momento por el ministro Medina Mora, aprobada por la segunda sala, y que no todos, quiero insistir, los jueces aplican a ciegas. A ciegas. No solamente es un criterio malinchista, es un criterio que sirve para convalidar actividades ilícitas, proteger no solamente a criminales de la delincuencia organizada, sino especialmente a los corruptos, ex servidores públicos, etcétera, todo ese tipo de cosas que hemos tenido. Entonces, pues yo quiero que se entienda que no se está persiguiendo a nadie ni por sus ideas ni por sus posiciones políticas, simplemente lo que se está haciendo es cumpliendo con la ley. Uno de los instrumentos es justamente el bloqueo de las cuentas. Pues ahí está, familia, lo que dijo Pablo Gómez, y que obviamente pues esto nos revela cómo se siguen haciendo de las suyas dentro del Poder Judicial. Ahora resulta que el gobierno de México no puede congelar las cuentas porque pues no tiene la capacidad moral para hacerlo, sino que debe de esperar a que un gobierno extranjero se lo pida. En este caso puede ser Estados Unidos. Una jurisprudencia muy malinchista que lo único que hace es perjudicar a nuestro país. Y aquí
Y tenemos pues lo que también reveló Pablo Gómez, en este caso, pues sobre esta jurisprudencia de Eduardo Medina Mora, como pues estos grupos protegidos por Enrique Peña Nieto, por Felipe Calderón y Vicente Fox, pues llenaron de corrupción, de porquería toda nuestra pues nuestra institución, nuestra nación y principalmente pues al gobierno de México. Esto también es algo dramático, tragicómico. La segunda sala de la Corte decidió resolver un amparo y al resolverlo generó una tesis. Esa tesis dice que el procedimiento de bloqueo que se hace de acuerdo con la ley y la Constitución de México carece de certeza y de seguridad jurídica. ¿Por qué? No explicaron por qué. Por lo tanto, hay una excepción. La excepción es cuando del extranjero, una entidad con la capacidad para ello, le solicita al gobierno mexicano el bloqueo. Y luego hicieron otra que dice, pero no se trata de una solicitud etérea, tiene que decir nombre, apellido del que va a ser bloqueado y que quieren que se bloquee. Eso lo convirtieron en jurisprudencia, ¿no? Que agarraron otros casos, empezaron a votar, juntaron 3 y vámonos. O sea, es una maniobra, ¿no? Actualmente tenemos esta. Yo presenté una solicitud a la Corte para que un amparo se atrajera desde el colegiado donde está en revisión, como amparo en revisión fuera a la Corte. Es un procedimiento frecuente que existe y lo puede hacer cualquiera. Yo lo hice siempre y cuando, claro, un miembro del consistorio, o sea, un miembro de la Corte, apoye. Entonces yo hablé con una de las integrantes de la segunda sala y encontré la atención que esperaba. Entonces ella presentó mi solicitud en la segunda sala y dijeron sí, hay que traerlo, pero para endurecer aún más la jurisprudencia. Entonces esta ministra dijo no se trata de eso, se trata de hacer una revisión para superar la tesis malinchista de Medina Mora. Se quejaban algunos poderosillos en aquel entonces que los ponían en la lista de personas bloqueadas y también algunos poderosos delincuentes. Entonces eso generó una reacción en el máximo tribunal que consideró que no garantiza seguridad ni confiabilidad el procedimiento de bloqueo. Entonces Medina Mora redactó, él fue el ponente. Este es el problema que tenemos. Yo me he dirigido recientemente, a partir de que el ministro Pérez Dayán fue nombrado presidente de la segunda sala, pidiéndole que la segunda sala rectifique esto, que ese rumbo es inconveniente para México, es un acto de lesa soberanía, es someter la soberanía al dictado de una agencia extranjera. Y yo, pues en el tiempo que llevo en la UIR, desde luego ustedes comprenderán que nunca le he pedido a ningún gobierno, nunca le he pedido al FBI ni a la DEA un papelito, ¿no? No, porque pues eso es someternos no a ellos, someternos a ellos por decisión de nuestra propia Corte. Yo no admito que la Corte pueda hacer eso. El gobierno mexicano no puede estar de acuerdo. Y bueno, pues así que está la cosa. Y tengo la promesa de que va a haber un nuevo examen de que cada quien, porque no han atraído ningún asunto en revisión que está en los colegiados para aprovechar ese amparo en revisión atraído por la segunda sala para poder dictar una corrección a esa jurisprudencia. Hay que dictar una nueva.
Pues ahí está, familia, lo que dijo Pablo Gómez y que tiene completa razón. Y es que al final, ¿cómo es posible que el mismo Poder Judicial nos tenga sometidos a los Estados Unidos? Pues ahora sí que fregones nos vieron o qué fregones salieron estos corruptos, y mientras que el pueblo pague todos los platos rotos, ¿no? Hay que cambiar por completo este pensamiento, y en este caso lo primero es exigirle a Norma Piña que haga su trabajo. No está ahí nomás por ser una eminente abogada. La verdad es que yo no conozco todo su actuar legal, pero algo sí me queda claro: ella llegó a través de comparsas, y obviamente si los opositores están festejando que ella sea la presidenta de la corte, pues ahí hay algo muy extraño y hay cola que debemos de saber, porque en este caso los opositores mezquinos lo único que buscan es joderse a México y recuperar el poder. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.